O Estado Novo. O Estado Novo es un periodo de la historia de Portugal que tiene lugar a finales de la Primera República. Comenzará con una dictadura militar en 1926-1933 y se desarrollará a partir de 1933 hasta 1974 con la Revolución de los Claveles. Desarrollaré este tema a partir de estos apartados. 1. La crisis de la Primera República y los inicios del Estado Nuevo. La situación de inestabilidad política, las limitaciones en el crecimiento económico y modernización social y sobre todo el fracaso del sistema parlamentario bipartidista de la Primera República produjeron una sucesión de actos violentos revolucionarios hasta el levantamiento militar del 28 de mayo de 1926, con el que se consigue derrocar al gobierno de la Primera República Portuguesa e instalar un nuevo régimen de carácter autoritario. El presidente de la República, Bernardino Machado, con una postura neutral, entrega sin ninguna oposición todos los poderes y se disuelve el Parlamento. Se prohíben todos los partidos políticos y se establece la censura y los mecanismos represivos, con la intención de conseguir la estabilidad social y política. Los inicios de este nuevo régimen estuvieron marcados por la inestabilidad gubernamental. Se produjeron varios golpes militares. Desde el primer momento intentaron conseguir un equilibrio riguroso de los presupuestos estatales. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos. Esta dictadura militar era apoyada en su inicio por gran parte de la sociedad portuguesa, hasta que de forma lenta y progresiva se comenzaron a implantar tendencias fascistas que produjeron de nuevo inestabilidad política, levantamientos militares y nuevas revueltas. En 1930 se promulgó el Acta Colonial, donde se instaura un sistema racial separando los africanos que recibieron las bases de una educación que les permitía eventualmente ocupar un sitio en la administración colonial, de otros indígenas privados de derechos y sometidos a trabajo forzado. Posteriormente, Salazar amenazó de nuevo con su renuncia en caso de que la derecha portuguesa sugiriese limitar su poder. Salazar rechazaba el regreso al parlamentarismo. Por eso, de esta manera, creó la Unión Nacional, un movimiento político nacional y en la práctica el único partido político permitido por el régimen y favorable a este. En 1930 llega a la jefatura del gobierno el general Domingos Oliveira, lo que supuso el triunfo de la política defendida por Antonio Salazar. El régimen, para conseguir la estabilidad económica, social y reducir la influencia de los opositores, comenzó a utilizar los mecanismos represivos para intentar conseguir un estado de paz y tranquilidad. En 1928, tras la elección del presidente Antonio Óscar de Fragoso Carmona, Antonio Salazar vuelve a asumir el cargo como ministro de Finanzas. De inmediato, Oliveira Salazar exigió controlar todos los gastos e ingresos de todos los ministerios, impuso una fuerte economía de austeridad y riguroso control de las cuentas, consiguiendo un superávit en las finanzas públicas, esforzándose en mantener un presupuesto equilibrado, al extremo de recortar severamente los gastos del Estado. Salazar sería retratado como salvador de la patria, consiguiendo un gran prestigio. El 10 de mayo de 1932, Salazar asume el cargo de primer ministro de Portugal. Lanza un proyecto para crear una nueva constitución que centraba todos los poderes en la figura del primer ministro. El 19 de marzo de 1933, después del referéndum, se aprueba la constitución elaborada por Salazar, naciendo de esta manera el Estado Novo, también conocido como el salazarismo. Influencia en la figura de Antonio Oliveira Salazar. En los comienzos del Estado Novo, el hombre que iba a regir con mano de hierro los destinos de Portugal a lo largo de más de 35 años es Antonio Oliveira Salazar.
Salazar nació el 28 de abril de 1889 en Vimeiro Santa Comba, en el seno de una familia de campesinos modestos. Desde pequeño, viendo el influjo extraordinario que ejercía la Iglesia en la sociedad portuguesa, hizo que en 1905 comenzara sus estudios de seminarista en Viseu. Dándose cuenta de su falta de vocación religiosa, se mudó a Coimbra para estudiar Derecho en 1910. En 1914 obtuvo un título de bachiller en Derecho y en 1916 como asistente de Ciencias Económicas. En su etapa de formación universitaria se produjo una inclinación hacia la política. En los años 20 leyó y estudió con cierta predilección la obra de Charles Maurras, Frédéric Lefebvre y las encíclicas sociales de León XIII. Características del Estado Nuevo. De forma gradual iré citando y desarrollando las principales características de este régimen autoritario y dictatorial del Estado Novo. En él veremos reflejadas de una manera clara las influencias de Antonio Oliveira Salazar. En primer lugar, diré que se caracteriza por ser un régimen autoritario, ya que las decisiones se basaban en la voluntad de Oliveira Salazar. La oposición estaba severamente prohibida. Además, poseía un lema para mostrar su ideología y doctrina: Deus, Patria y Familia. También se caracteriza por ser un régimen tradicional y conservador, con un fuerte componente católico, asociándose a la Iglesia Católica a través del Concordato de 1940, con el que se concedía privilegios a la Iglesia a cambio de su férreo apoyo político. Aunque Salazar deja libertad religiosa y queda clara la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia. Este régimen se caracteriza por ser bastante regresivo. A continuación voy a comentar varios mecanismos de represión que utilizaban. En primer lugar, comenzaré diciendo que al ser represivo supone unas limitaciones a las libertades y derechos de las personas y la supremacía del Estado sobre los individuos. Estaba en contra del comunismo y de las tradiciones del liberalismo político y económico. Este tipo de gobierno tenía una cámara y una asamblea, pero solo era representada por los que apoyaban al régimen, organizado en la Unión Nacional, el único partido político que estaba permitido, que en la última fase de la mano de Marcelo Caetano se convertirá en Acción Nacional Popular. La Unión Nacional era el único partido político prohibido durante el régimen y se apoyaba sobre todo en la propaganda política para difundir la doctrina. También es importante destacar que el sistema educativo basado en una educación nacionalista e ideológica estaba controlado y centrado sobre todo en la exaltación de los valores nacionales. También se apoya el régimen en las organizaciones juveniles, como la Mocidad Portuguesa, que consistía en imponer a los jóvenes a la ideología defendida por el régimen, insistiendo sobre todo en la lealtad absoluta hacia este régimen. Por otro lado, también cuentan con organizaciones paramilitares, como la Legión Portuguesa, para proteger el régimen, sobre todo del comunismo. También podemos destacar que este régimen cuenta con una policía política, llamada PIDE, omnipresente y gran detentora de poder, que reprime de acuerdo a sus criterios de selectividad y sembrando el terror, el miedo y el silencio en la sociedad, sobre todo a los detractores del régimen, como a los miembros del Partido Comunista.
Culto al líder. Primero Oliveira Salazar, sin gran éxito, y después Marcelo Caetano. Salazar no era muy partidario del culto a su persona, aunque permitía a veces que sus subordinados lo mencionasen como salvador de la patria o redentor de la nación. Las políticas externas diplomáticas se caracterizaban por ser extremadamente cautelosas, sobre todo durante las décadas de los años 30 y 40, en la que podemos destacar un pacto con la España franquista y, por otro, vascular entre el eje y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entre España y Portugal se firmó un pacto de no agresión, que acabaría convirtiéndose en el Pacto Ibérico entre Salazar y Franco. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, en 1943, tenemos que destacar las Azores, que sirvió como base de apoyo para las fuerzas aéreas de los aliados. El Estado Novo se caracteriza también por tener una economía capitalista basada en los grandes privilegios, constituidos y supervisados por el gobierno, receloso de la innovación y el desarrollo, que solo admitirá la apertura de la economía y la entrada regulada de capitales extranjeros en una fase tardía, en la década de los 50, desarrollando sobre todo infraestructuras, puentes, escuelas. También en ese periodo Portugal entró en la EFTA en 1959, una organización comercial europea que fue gradualmente sustituida por la Comunidad Económica Europea, y en 1955 Portugal también entra en la ONU. Era un régimen tremendamente conservador, como Salazar, y de características autárquicas. Intenta controlar la modernización y evitar la globalización, porque Salazar temía que estos dos fenómenos destruirían los valores religiosos, culturales y rurales de la nación. Es un proyecto nacionalista y colonial que intenta mantener sus colonias y su gran imperio. Problemas en el último periodo del régimen. Podemos destacar un crecimiento de la oposición del régimen, sobre todo por el lado progresista. En las elecciones presidenciales de 1958 se revelaron diferencias existentes de un sector contra el régimen. Destacamos la figura de Humberto Delgado, simpatizante del sector más progresista. Otro de los grandes problemas en el último periodo del régimen fue los problemas relativos al ultramar portugués, sobre todo la guerra colonial iniciada en 1961, una de las causas del desgaste y posterior caída del régimen. El 3 de agosto de 1968, durante las vacaciones en el Forte Sant Antonio en Estoril, Antonio Oliveira Salazar tuvo un accidente doméstico, llevándose un fuerte golpe en la cabeza. Esto supuso que el 27 de septiembre Marcelo Caetano sustituyese a Salazar, incapacitado para las tareas de gobierno. Durante el mandato realizó modificaciones ligeras manteniendo las estructuras y los rasgos esenciales de las políticas de Salazar. Por último, destacar que en 1973 tiene lugar el movimiento de los capitanes, luchando en la guerra colonial de África. Estaba constituido por militares de ideas izquierdistas que querían cambiar el rumbo de las políticas aplicadas por el régimen en este periodo. El fin del régimen llega con la Revolución de los Claveles el 25 de abril. Es un alzamiento militar donde se liberó a Portugal del régimen opresor que supuso el Estado Novo y se aseguró el camino hacia la democracia. Es una nueva etapa.